pierda. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas al pase, bienvenidos, bienvenidas al destape. Quienes estén sumando a esta hora, 10 de la mañana, 5 minutos en toda la República Argentina, hasta las 12. Vamos a estar acá empezando a cerrar la semana, por lo menos para este programa. Tenemos una mesa con excelentes colegas, compañeros, compañeras que acá en un rato van a traer muchísima, pero muchísima información. Yo quería antes comentar un poco, porque seguí recopilando bastante información sobre los 3 episodios que yo creo que marcaron políticamente esta semana. Una semana donde se cumplió eso que se venía diciendo de después del Mundial arranca el año electoral. Bueno, hubo esta semana sin ninguna duda un cambio de marcha en todos los sectores respecto a la situación electoral, con 3 hechos. Uno, la llamada de Karina Milei a Mauricio Macri. Otro, el encuentro de los principales referentes del peronismo en un hotel acá en la ciudad de Buenos Aires. Y en tercer lugar, ayer el acto de lanzamiento de una precandidatura de Daniel Haddad, que de alguna manera se acomodan así para afrontar el año que hay por delante. Si llega a haber paso, y hoy el escenario más probable es que las haya, van a ser más o menos para esta fecha del año que viene. Entonces estamos ya hablando efectivamente de los últimos 12 meses antes de la primera instancia de una elección en 3 tiempos, pero no deja de estar ya el calendario metiéndonos en el año electoral. Pero también porque la experiencia de la semana pasada, no solamente la movilización popular masiva en las calles, que eso ya lo hemos visto otras veces, sino eso acompañado también de una opinión pública que en bloque rechazaba la propuesta del gobierno y una dirigencia política que empezó a olfatear ese cambio en la opinión pública. Y la conclusión después de los eventos, sobre todo del jueves pasado, tanto en el peronismo, como en la Casa Rosada, como en sectores del Círculo Rojo, es que así como están las cosas, hay una mayoría que es opositora a Milei. Que es opositora a Milei en términos de que se opone a muchas de las propuestas que hoy forman parte del núcleo de la propuesta política de Milei. En términos de entrega, como la ley de tierras, como la ley de incendios, como otras actitudes y disposiciones de este gobierno respecto al gobierno de Estados Unidos, pero sobre todo en términos económicos. Sobre todo en términos económicos. Hay un estudio que estuvo dando vueltas esta semana, muy interesante, de la consultora de Mora Josami, Casa 3, que tiene un dato que para mí es clave, que es que cuando empieza, obviamente a ella le da, como a casi todos, prácticamente 2/3 de rechazo a Milei y 1/3 de aprobación, pero cuando empieza a hilar más fino, descubre que entre las personas que tuvieron que resignar consumos, la aprobación de la gestión de Milei es del 23%, menos de un cuarto. Mientras que entre quienes dijeron en la misma encuesta que no resignaron ningún consumo, que no tuvieron que resignar ningún consumo, la aprobación de Milei salta al 74%, casi 3/4. Por supuesto, son muchos más los primeros que los segundos, y por eso es que hay una mayoría opositora. Pero ese voto, si bien está en contra de las políticas de Milei, eso no significa que automáticamente vaya a estar a favor de cualquier propuesta opositora que aparezca, cosa en la que parecen contar varios dirigentes. Yo creo que equivocadamente. Creo que ese voto va a haber que ir a buscarlo y va a haber una disputa por ese voto que se puede ir dando en varias instancias. Hay un informe muy interesante de la Facultad de Comunicación de la UBA donde evaluaron spots de campaña del año pasado con una cantidad de gente a la que les hicieron ver distintos spots y encontraron a partir de este estudio
cualitativo que el electorado a disputar, el electorado que a priori no está ni en el núcleo duro de Milei ni en el núcleo duro peronista, no está en ninguno de los dos polos, es del 44%. Y es decir, que es más grande que la Libertad Avanza, que es más grande que el peronismo, y que hay muy pocos que hoy estén hablándole a ese sector. Lo cual no significa que hablarle a ese sector sea sacar un promedio, ir por el medio, ni nada, ¿no? Pero es reconocer que hay una parte del electorado que obviamente todavía está a la búsqueda de otra cosa, que no se va a parecer al oficialismo, pero que tampoco se parece a una oposición que todavía está muy identificada con experiencias anteriores, que no logra proyectar del todo hacia adelante. A partir de estas novedades es que se dan el encuentro, por ejemplo, de la otra noche, donde básicamente lo que hicieron fue despejar los rumores que había de ruptura o las cuestiones que se habían dado a entender en las semanas previas, donde se había tironeado tanto que parecía que podía ir por listas separadas dentro de lo que ahora es el principal frente opositor, el peronismo, pónganle el nombre que quieran. Y hay algo en lo que coinciden todos los interlocutores de la otra noche, que es que todos los que hablaron, por lo menos, si alguno pensaba otra cosa, no lo dijo en voz alta, dijeron que hay diferencias importantes que no pueden resolverse a puertas cerradas. Que pase lo que pase, esto se tiene que resolver de frente a la sociedad, que no hay humor como para que esto se resuelva con un dedazo, que no hay humor para que esto se resuelva estando un año a las puteadas y después encerrándose 2 días antes del cierre de lista en un cuarto y salir y decir, listo, nos pusimos de acuerdo, tal es el candidato a presidente, otro pone el gobernador, así nos repartimos las listas. Y por eso es que la decisión primera y principal es blindar las PASO como un instrumento para zanjar diferencias, porque esas diferencias siguen estando. La frase que usaron más de uno de los presentes para resumir lo que pasó en esa reunión fue juntos pero no unidos. Juntos pero no unidos. Hay sectores distintos que tienen propuestas distintas que difícilmente se puedan sintetizar en una sola. Eso fue lo que intentó hacer el Frente de Todos y no pudo. Entonces acá va a haber que dirimir en lo posible a través de los votos, pero siempre de cara a la sociedad, para que alguien se imponga claramente y ese alguien pueda después disponer, ejercer el poder y no estar atado a acuerdos que terminan lavando cualquier propuesta, porque no se parecen ni mucho a la de uno ni mucho a la de otro y se quedan a mitad de camino. También se habló de ampliar, una vez que se termine de acordar hacia adentro, esta invitación a otros sectores y actores. Pregunté a cuáles. Me dijeron todos los que estén en contra del gobierno de Milei. Incluso me dijeron que no sean parte del peronismo ni que hayan formado parte de las últimas experiencias peronistas. Algunos se imaginan a esta altura una especie de gran paso con 5 o 6 candidaturas, creo que lo dijo el propio Mayans ayer en alguna entrevista, que incluiría a Kicillof, que incluiría a Massa si quiere participar, que tendría algún representante o alguna representante de la cámpora y del sector que responde a Cristina, donde podría participar también algún gobernador o ex gobernador del interior, y una o dos opciones que provengan de afuera, de otros partidos o algún outsider. Esto es por lo menos lo que me cuentan a mí, que está en la cabeza de algunos de los que estuvieron el otro día reunidos. Y acá es donde entra el lanzamiento de Haddad de ayer, que es el tercer acto, el tercer hecho político que marca el lanzamiento del año electoral, no porque sea el primer outsider en encender un globo de ensayo. Ahí ahora en un toque les pido las fotos, todavía no, banquen un toque. No porque sea el primero, decíamos, ¿no? Ya pasamos por la etapa Goebbels, por la etapa Brito. Pero porque, bueno, empieza a subir de nivel, en todo caso, la apuesta.
La excusa fue una película, un corto hecho con IA sobre un encuentro entre San Martín y Sarmiento, que me imagino que representa una especie de idea de reconciliación nacional o de unidad y demás. Haddad habló, dio un discurso crítico al gobierno, como venían siendo críticas también sus apariciones en medio esta semana. Dijo que curiosamente de los primeros presidentes de la Argentina, de los primeros 4, 2 eran periodistas de profesión, como para seguir alimentando los runrunes. Y habló también de experiencia y consensos. Consensos y tolerancia, dijo que requieren entender que el disenso nos ayuda, que podemos pensar diferente y podemos tener distintos matices, pero que eso de ninguna manera nos transforma en enemigos. Uno podría decir entre paréntesis, excepto que uno quiera comprarle un servidor a Huawei. Pero bueno, esa es otra parte de esta historia que no se mencionó ayer durante el acto. El acto fue otro despliegue de poder imponente, lo habíamos visto hace unos meses en la Universidad de La Matanza. Esta vez hubo más invitados, casi el doble, más de 500 invitados en la Facultad de Derecho. Ya son 178 fotos en la galería de Infobae. Ayer eran 157 y hoy a la mañana eran 168. Se ve que llaman y piden estar. Porque además van y vieron que no son esas fotos. Hay algunas sí que son de esas casuales tipo de casamiento que te enganchan hablando con... Pero la mayoría es muñequito de torta delante del banner. Es decir, es voluntario ir ahí a ponerse a ser parte del álbum de figuritas. Un álbum que por supuesto mostró políticos, jueces, fiscales, empresarios, gente muy, pero muy poderosa desde ya. Toda la representación de lo que acá llamamos el partido del rumbo, el rumbismo. Entonces, ahí se pueden ver, estamos viendo las primeras que son más generales. Está Haddad en el primer lugar, obviamente, el protagonista. En segundo lugar, Macri, una figura muy importante que aparece acá, el expresidente. Marcelo Tinelli. Después varias fotos familiares del álbum de Haddad y luego el desfile, sí, de figuritas. Jorge Macri, el alcalde porteño con su esposa, María Belén Ludueña, el juez de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, el decano de la Facultad de Derecho, anfitrión, por supuesto, gobernadores como Rogelio Frigerio, de Entre Ríos, o Claudio Poggi, de San Luis, o Nacho Torres, de Chubut. Algunos intendentes del peronismo, vamos a ver ahora en un segundo una foto donde aparecen Gastón Granados de Seiza con Federico Termín de Lomas de Zamora. No fueron los únicos, ahí están. Que está al lado creo que es Pablo Abeluto, el exsecretario de Cultura o ministro de Cultura de Macri. Aparecen senadores como Eduardo Vichy, Bartolomé Abdala, uno de los pocos referentes de la Libertad Avanza que se vieron, bastante pocos, Ariel Lijo. Aparece, Mariano Borinsky, gente que formó parte de la primera línea de la persecución judicial contra Cristina. Se reunían con Macri, tuvieron fallos directos. Aparece Jorge Brito, otro de los outsiders de esta temporada. Eduardo Constantini. La lista es larguísima. En un rato, si quieren, podemos hasta volver a repasarla con toda la mesa, porque me parece que puede dar para chusmear bastante. Y obviamente uno dice, acá está el partido del rumbo, no porque todos los que están en la foto vayan a hacer campaña por Haddad, probablemente algunos aparezcan en boletas de otros espacios, de otros sectores. Sí me cuesta más imaginarme que en un escenario hipotético en el cual Haddad llegue a presidente, para lo cual se deberían dar bastantes supuestos, pero me costaría mucho imaginarme que ninguna de estas personas tenga un rol demasiado opositor o demasiado feroz en su oposición. Cuesta pensarlo. ¿Y cuál es el sentido que le daría Haddad a un gobierno? Lo dijo en varias de las entrevistas y lo dijo también de nuevo ayer. Hay que mantener lo que está bien y cambiar lo que está mal. ¿Les suena? Nunca se usó esa fórmula, ¿no es cierto?
mantener lo que está bien, que sería, lo dijo él, pueden ir a buscar en cualquiera de las entrevistas que dio, el litio, los minerales raros, vaca muerta, el encolumnamiento con Estados Unidos. ¿Y qué es lo que está mal? Bueno, sí, que la gente tenga que recortar un plato de comida, que esté recontra endeudada, es bastante básico eso. Lo que básicamente ofrece es una especie de mileísmo con rostro humano. Un mileísmo que sea un poco más contemplativo, que tire algunas migajas más para que la gente no se enoje, no por una cuestión de inmensa compasión humana, sino porque la gente cuando se enoja puede hacer que tus planes cambien, que las medidas que tomaste sean revertidas por un gobierno de otro signo, que salgan a protestar y te volteen una votación, como pasó la semana pasada. Y eso es algo que ellos dicen o creen pueden garantizar mejor que Milei. Insisto, de nuevo, en un marco en el cual muchos están viendo que Milei no va a llegar del todo entero a las elecciones del año que viene, que se está conformando una mayoría que rechaza lo que él significa y lo que él representa. Además, anotan, ¿no? Inflación 2,1%, con todo recontra tocado en los bolsillos de la gente. Esto está dando mucho más alto, mucho más alto. Lo de eliminar el descuento en el subte que implementaron esta semana, la semana pasada en la Ciudad de Buenos Aires, que no sale en ningún índice de inflación porque es algo que elude esas mediciones, es un agujero enorme en el bolsillo de muchísimas personas, a las cuales esa sola medida, que insisto, no aparece en ningún índice de inflación, les hace la diferencia entre llegar o no a que les alcance para ir y volver todos los días de su casa al trabajo. Y en esta situación, con la gente que vive cada vez peor, con los datos macroeconómicos que no se terminan de acomodar, con un gobierno que se queda sin herramientas para hacer lo que incluso dentro del gobierno muchos están pidiendo, que es prestarle un poco de atención a lo que está pasando en la calle y aflojar un poco con el torniquete, que haya un poco más de plata en la calle. Eso lo plantean, se planteó el otro día en la reunión de mesa política. Pero no tiene herramientas porque si suelta un poco eso, la inflación y el dólar se le van y no los agarran más a un año de las elecciones. Entonces ahí aparecen las alquimias. Yo ayer hablé un largo rato con una persona que está, digamos, estuvo llamando para invitar al acto de ayer. Fue uno de los que, más allá de que se enviaban invitaciones por otras vías, algunas personales se hacían directamente, nos gustaría que estés, así en primera persona y demás. Y les voy a contar cuál es el plan que hay detrás de este lanzamiento que hubo ayer y de otras movidas que venimos viendo. Que es el plan del Círculo Rojo para garantizar el rumbo, el rumbismo. Como decíamos, hace un rato hubo poca presencia de La Libertad Avanza en el acto de ayer. Si uno lo compara con el acto en La Matanza, que había sido 3, 4, 5 meses antes, donde había habido ministros, donde había habido secretarios de Estado, donde había habido una nutrida delegación de diputados, de senadores y demás, ayer muy poco, muy poco. Lo veíamos a Abdala, veíamos alguna representación institucional, el secretario de Comunicación, obviamente, en una presentación que era el CEO de uno de los medios más importantes del país. Veíamos al número 2 de la CIDE, a Diego Kravetz, pero bueno, Kravetz es ya kravetzista a esta altura del partido, me parece. Pero no había una representación de La Libertad Avanza. Fue un acto opositor en ese sentido. Arriba del escenario, en el discurso de Haddad, y abajo del escenario, en los presentes. Y otro detalle que hay que mirar con mucha atención y que lo veíamos recién en la galería es que estaba Jorge Brito, otro de los outsiders, que uno dirá, era el lanzamiento de uno que podría estar peleando por el mismo público, por los mismos sponsors. Bueno, no solo estuvo, sino que Macro, el banco, es uno de los que financiaron la película, el corto, y era uno de los auspiciantes del acto de ayer. Tanto la
el salto a la política del expresidente de River, como el salto a la política del CEO de Infobae, tiene un mismo armador detrás, que es Emilio Monzó, que viene desde hace rato tratando de armar esta alternativa, diría desde hace rato, desde hace más de una década. Monzó también había sido uno de los que había estado moviendo hace un par de meses la figura del pastor Dante Gebel, ¿se acuerdan? El primero de estos experimentos de outsiders. Podríamos empezar a decirles insiders ya, ¿no? A esta altura del partido, porque ninguno de ellos es muy outsider. Son todos criaturas bien del sistema. Y hablando de Gebel, que parecía haber abandonado después de ver algunas encuestas todas sus pretensiones, miren este video que es de hace 5 días. Hace 5 días el de un espectáculo en California, en un estadio cerrado en California, y miren lo que decía. Yo hice una última visita, la más reciente visita a Argentina, y di algunas entrevistas y dije que en el caso de ser candidato a la presidencia de mi país no estaría ni a favor ni en contra del aborto, ni tampoco en contra ni a favor del matrimonio igualitario, y lo sigo sosteniendo, que ese no sería mi eje de campaña, que no voy a discriminar a nadie y sería el presidente, en todo caso, de todos, del heterosexual, del homosexual, mientras que sea argentino, que en el caso que ocurriera no me metería con 2 leyes que ya fueron aprobadas y que tardaron años. ¿Me gustó que se aprobó esas leyes? No. ¿Cómo me va a gustar el aborto? Mis convicciones cristianas lo rechazan, pero yo no iría a estar 4 años en una presidencia a ver si quito esa ley del aborto. Porque si fuera mi próxima asignación divina, no estaría para imponer mis convicciones cristianas a todo. A mí no me gustaría que suba un budista y quiera hacer todo el país budista. O que suba un judío y quiera circuncidar a todos los argentinos. A mí no me gustaría. No iría a evangelizar, si no me quedo donde estoy. Iría para gobernar con integridad y sabiduría cristiana, que es diferente. Bueno, pongan los videos, ¿no? Estamos todos. Porque claramente, si vas a hablar de eso en un show en California, digo, no es algo que me imagino que haya sido muy espontáneo. Entonces, y esta es la pregunta que me hago, aunque es una pregunta retórica, es una pregunta que viene con información detrás. Y si no es Haddad o Brito o Gebel, sino Haddad y Brito y Gebel, porque vos necesitas un candidato a presidente, un candidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires, un candidato a jefe de gobierno porteño. Y hay algunos que están pensando en una especie de Liga de la Justicia de insiders, en un escenario en donde hagas ese super equipo, los juntás a todos, hoy no miden más de 4 puntos entre todos, ¿no? Pero bueno, super equipo, esa palabra la escuché ayer. Pero ¿dónde está el truco? ¿Dónde está la trampa? Que piensan que competirían dentro de la gran paz opositora que está organizando el peronismo. Por eso no vimos ayer ministros, secretarios, no la vimos a Lili haciendo cosplay, no la vimos a... Bueno. Monzó, de hecho, viene teniendo reuniones con varios dirigentes del peronismo justamente para que le hagan un lugar en esa grilla a su armado. ¿Y cuál es la expectativa que tienen? Esto, insisto, no es algo que se me ocurre a mí, es algo que me contaron. Bueno, te dicen, mira, si sumamos 15 o 20 puntos, quizás te alcanza para meter a un outsider como candidato de la oposición. Y ahí te vas a un escenario donde vas a tener que elegir entre un candidato del rumbo y otro candidato del rumbo. Entras en primera vuelta, entras en el balotaje y terminás eligiendo entre Milei y un candidato que propone seguir haciendo lo mismo, pero tirando algunas migajas más. Sin una opción real opositora cuando sea el momento de tomar la decisión. Eso, además de la ventaja obvia de que ganás o ganas, para ellos hoy, ¿no? Estoy diciendo, tiene otra que les importa mucho, que es que en un escenario así se ahorran todos los cimbronazos financieros y con el dólar que va a haber el año que viene, si un candidato opositor en serio empieza a medir bien en las encuestas. Y eso es algo que a ellos les importa un montón porque tienen toda su guita puesta ahí. La primera reacción, que fue lo que dije yo, es, mirá, fíjate,
Yo no creo ni que Haddad, Brito, Goebbels o los tres uno arriba de otro a Cocochito tengan los votos para ganarle una interna a Kicillof, por ejemplo. Y es cierto, me dicen. Pero si vos tenés una PASO con muchas participantes, 4 o 5, de los cuales casi todos compiten por el voto más de centroizquierda o de izquierda, digamos que lo ponen a Kicillof a competir contra alguien de la Cámpora, que le saca unos votos, contra algún streamer o algún outsider más de otro palo, que le puede sacar otros votos también por izquierda. Alguien, sí, formara parte de este plan, yo no creo, no lo veo, y de hecho no estuvo el otro día en la reunión, Juan Grabois también podría sacarle. Y del otro lado, un solo candidato del peronismo rumbista de centro derecha o outsider, que junte 10, 12, 15 votos y que por dispersar todos los otros termine quedando primero. Insisto, no es algo que se me ocurrió a mí, son especulaciones que hacen voz alta gente muy poderosa. Especulaciones que hacen voz alta, sabiendo que del otro lado del teléfono hay un periodista que después va a venir y contarlo, gente muy poderosa. Y eso si la aritmética presume además una elección limpia. Y ya sabemos que no vamos a tener una elección limpia y que no vamos a tener una campaña limpia. Y si metemos además un outsider en la interna del peronismo, lo más probable es que tampoco tengamos una interna limpia en la oposición. Por eso, y con esto voy redondeando, ahora que se juntaron para bancar las PASO como herramienta, y me parece fantástico, y para definir que tienen que ir a una votación para que se dirima un nuevo liderazgo, una nueva conducción, que tenga las manos libres para después gobernar de acuerdo a sus propuestas, que me parece fantástico. Y si lo hicieron además por voluntad de autopreservación, me parece aún mejor, porque es hora de que se vayan dando cuenta de que eso es lo que está en riesgo. La autopreservación de todos nosotros, no solamente de la dirigencia. Creo que es momento de estirar ese instinto de autopreservación un poco más allá. Y entonces poner blanco sobre negro algunos criterios en común. Sobre salarios, sobre empleo, sobre jubilaciones, sobre deudas, sobre cómo se va a deshacer este daño, sobre quién lo va a pagar, sobre dónde nos vamos a pagar en el mundo, sobre qué vamos a hacer con el Poder Judicial. Que son cosas demasiado importantes como para dejarlas a la libre interpretación del ganador de una interna. Si no, no es una interna, es otra cosa. Y no digo un programa completo, no digo eslogans, sino posicionamientos nítidos en los temas que importan. En los temas que le importan a esa mayoría que salió la semana pasada a frenar una ley. Y que espera una propuesta acorde, me parece a mí, el año que viene. Ayer volvió a hablar el virrey Lamelas, el comisario político del partido que se reunió ayer en el acto en la Facultad de Derecho. Y esto es lo que decía sobre la Argentina y sobre nuestros recursos, una vez más, por si alguien no estaba prestando atención. La pregunta ya no es si Argentina va a convertirse en una potencia energética. La verdadera pregunta es quién va a ser parte de esta transformación. La energía va a mover el mundo, viene aquí de Argentina. En los próximos 30 años, la energía que va a mover del mundo viene aquí mismo, de Vaca Muerta. Y estamos decidiendo hoy el futuro de Vaca Muerta y el futuro de Argentina. Por favor, no pierdan esta oportunidad. Si ustedes están en el sector tecnológico, traigan soluciones ahora. Si tienen experiencia... Bueno, ellos están definiendo hoy el futuro de Vaca Muerta y el futuro de la Argentina. No sé a quién incluye esa primera persona del plural del virrey Lamelas. Yo siento que a mí no, que a nosotros no, que a los argentinos en general no. Y el mismo día que Lamelas decía esto, salía esta otra noticia, que es que el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, dijo que así como habían hecho ataques a embarcaciones en el Caribe, donde murieron más de 200 personas antes, durante y después de intervenir en Venezuela y en las elecciones en Colombia, pueden ejecutar ataques similares en tierra en los países que forman parte de este escudo de las Américas y de estas distintas iniciativas en las cuales nosotros nos estamos metiendo voluntariamente. Nos está avisando que nos pueden bombardear. Que nos pueden bombardear para luchar contra el narcoterrorismo, pero ustedes ya saben que el propio gobierno de Trump avisó hace un par de semanas que narcoterrorismo, terrorismo islámico y terrorismo de extrema izquierda
van a ser tratados con la misma vara y que terrorismo de extrema izquierda somos todos nosotros. Terrorismo de extrema izquierda son los que salen a marchar. Terrorismo de extrema izquierda es cualquiera que se oponga a la dominación de Estados Unidos sobre todo el continente. Es decir, nos están poniendo un blanco en la cabeza a nosotros. Entonces, ¿hace falta una oposición que sepa construir una mayoría? Sí, definitivamente sí. Pero una mayoría en contra de esto. Una mayoría radicalmente en contra de esto. Lo decía el otro día, no se puede ser más o menos soberano. No podés estar más o menos embarazada, no podés ser más o menos soberano. ¿Sos soberano o sos vasallo? Y esta gente viene a avasallarnos. Entonces, ¿está mal ir a un brindis con alguien con el que no pensás lo mismo, que es parte de otro espacio político, que está incluso en las antípodas? No, para nada. Yo no creo que esté mal. Ir, juntarse, charlar, no creo que esté mal. Después tenés que rendir cuentas en todo caso por eso. Ahora, en este contexto, mientras te amenazan, mientras te avasallan, mientras te ponen un blanco en la cabeza, a lo mejor salir sonriendo en la foto no es exactamente lo que esperan los cientos de miles o millones de argentinos que la semana pasada se pararon de manos para frenar una ley. ¿Haddad puede ser candidato? Puede ser candidato, sin ninguna duda, se lo permite la Constitución, tiene todo el derecho del mundo si así lo desea. Brito puede ser candidato. Cualquier político argentino tiene todo el derecho de decir, estoy encolumnado con este proyecto, vamos para adelante, creo en él. Está perfecto. Así se dirimen las cosas en una democracia y yo quiero que tengamos mucha democracia, más de la que tenemos ahora. Oposición es otra cosa. Hacer oposición es otra cosa. Y eso no es mi opinión. Está todo a la vista. Lo dijo Lamelas, lo dijo el secretario de Guerra de Estados Unidos. Lo único que hay que hacer es unir los puntos. Entonces, me parece que ya que se están empezando a aclarar algunas cosas, a acomodar algunas cosas, estaría bueno que quienes quieran ser opositores empiecen a ser realmente opositores, porque me da la sensación de que el horno no da para seguir jugando a hacer un guiño por izquierda y girar para la derecha y ese tipo de cosas. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? ¿Cómo Buen va? día. ¿Todo bien? ¿Me permitís recoger la agenda de Dante Gebel? Porque yo estaría a favor, como medida sanitaria, de una circuncisión masiva. Podría prevenir la fimosis, por ejemplo. Me parecería un debate posible. Lo que no concedería es la erradicación de la bondiolita al paso. Digo, vamos con los principios bien claros. Arrancamos con todo. Bien. Claro, principios bien claros. Con queso. Para más Circuncisión placer. masiva podría ser, puede ser una medida sanitaria. Ahora, no me erradiques la bondiolita al paso. El chori en la cancha. Entiendo que tiene algo que No, ver con el porque cerdo, Gebel pero- decía que si había un presidente judío probablemente impondría determinadas prácticas También dijo el del judías. budista, así que... Habló de la circuncisión. Yo digo, bueno, la circuncisión podría ser como medida sanitaria, no como medida A religiosa. mí me sonó como que querías meter la circuncisión en un sándwich. No, qué feo. No. Bueno, no. Pará. Me hizo así, No, muy digo la bondiolita pesquín. porque proviene del cerdo, justamente, porque es un producto. Bueno, pero pará. ¿A dónde voy? Yo digo que lo de Gebel, como otras expresiones políticas de este tiempo, hablan de la pauperización intelectual de la dirigencia política en general. Déjame remitirme a otras épocas donde los políticos tenían que tener alguna formación intelectual e incluso demostrarla. Mostrar que tenían alguna formación intelectual, que tenían ideas. Digamos. Era otro tiempo. Probablemente muchos de ustedes no habían nacido